Jesús, aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde, iglesia y todos los que nos están viendo. Gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da de poder presentarnos una vez más delante de su presencia, para poder adorarle, para poder bendecir su nombre, ya que reconocemos y hay esa necesidad en nuestros corazones de poder alabar y bendecir el nombre del Señor, porque su palabra dice que hemos sido creados para la alabanza de su nombre, para que le adoremos, para que juntos podamos bendecir el nombre del Señor. Nos gozamos el verles, hermanos, aunque sea de lejito, ¿verdad? Poder saludarlos a los que están acá y también a aquellos que nos están viendo, ¿verdad? A través de su computadora, de su celular, en su tablet, ahí donde nos ve, que el Señor les bendiga. Es una bendición el poder estar una vez más unidos a la distancia, para que juntos podamos glorificar el nombre del Señor y así mismo poder escuchar su palabra, ya que somos necesitados, nuestra alma necesita el alimento espiritual, que nada de este mundo lo puede llenar, solamente es Dios a través de su palabra quien puede llenar nuestros corazones. Yo sé que son momentos difíciles los que estamos pasando, pero Dios ha prometido que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar. Y si Dios lo dice a través de su palabra, yo lo creo. Y yo creo que todos los que estamos, ¿verdad? En este lugar, los que nos están viendo, están creyéndole a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Hoy más que nunca debemos de creerle a Dios. Hoy más que nunca nuestra fe está siendo probada para ver qué clase de fe es la que nosotros tenemos en realidad. Yo sé que cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, muchas veces se nos hace difícil comprender las situaciones por las cuales atravesamos, pero Dios, en su misericordia, Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas. Y lo más importante de todo, además de lo que nosotros atravesamos en este mundo, porque el Señor Jesús lo dijo bien claro, que en el mundo tendríamos aflicción, amén. Pero Él dijo, confiad, yo ya he vencido al mundo. Y lo más importante de todo es que Él nos ha regalado esa salvación que es tan grande, amén. En esta tarde yo quiero compartir la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia. Los que tienen su Biblia ahí, ábrala por favor. Los que están en sus hogares también pueden allí también compartir la palabra del Señor con nosotros. Abra su Biblia, leámosla todos juntos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a hablar de Abraham en esta tarde, de Abraham. Bueno, sabemos que al principio el nombre era Abraham, Dios se lo cambió a Abraham. Y encontramos este pasaje en Génesis capítulo 12, versículo 1. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan o que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán.
Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, dice su palabra, llegaron. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde a través de su palabra. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das de poder meditar en ella. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta tarde a cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, habla, Señor, lo que estamos en este lugar, aquellos que nos están escuchando, Señor, nos están viendo a través de sus computadoras, ahí, Señor, en sus celulares, donde quiera que nos vean y nos escuchen, Señor, que seas tú bendiciendo de una manera especial a través de tu palabra en esta tarde. Glorifícate, Señor, redarguye nuestros corazones y reprendemos toda oposición que el enemigo quiera poner a tu palabra. Te echamos fuera, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a... Gloria a Jesús. Ahora creo que se escucha mejor. Vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de la fe de Abraham. Como dije al principio, hoy en estos tiempos es cuando necesitamos nosotros aferrarnos a nuestra fe, necesitamos accionar nuestra fe. El pasaje que hemos leído nos habla de el llamado que le hizo Dios a Abraham. Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela. O sea que le está diciendo: Abraham, sal y deja todo lo que tienes atrás, déjalo atrás. Deja tu familia, deja tu tierra y vete, le dice, y de la casa de tu padre, aún a su familia, a sus padres, a todos les dijo: déjalos. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero a dónde? A la tierra, le dijo, que te mostraré. Mire el llamado que le hace Dios a Abraham. No era fácil la decisión que tenía que tomar, ya que tenía que dejar todo. Tenía que dejar el lugar donde él nació, donde él creció. Tenía que dejar su tierra, tenía que dejar sus familiares, a sus padres, a todo. Tenía que dejarlo para poder ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. Pero cuando Dios le hace el llamado a Abraham, le hace una promesa también, o le da promesa, le dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le habla a Abraham, vemos que Abraham se levanta, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí vemos el accionar de Abraham, el cual él accionó su fe cuando le creyó a Dios. Porque cuando hablamos de la fe, hermanos, hay un sinnúmero de definiciones acerca de qué es fe, porque muchos creemos o profesamos tener fe, pero quiero que veamos qué es fe, pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa la fe? En el libro de Hebreos, capítulo 11, allí nos da la definición de la palabra fe. En el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Esa es la definición de la palabra fe. Note que dice que es certeza y es convicción. Certeza es conocimiento seguro y claro de algo. O sea, eso es tener certeza, es tener conocimiento seguro de algo uno. Y habla también de convicción que significa convencimiento de una idea a la cual uno está adherido, que uno está aferrado. En otras palabras, para hacerlo más sencillo, ¿verdad? La definición, fe es simplemente creerle a Dios. Fe es simplemente creerle a Dios. Creer a lo que su palabra dice. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y lo que Dios ha prometido en su palabra, Él siempre lo cumple. Amén. Entonces, eso es fe. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si la palabra de Dios dice que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años limpia al hombre de todo pecado, yo lo creo. Yo creo que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, aunque yo no lo vi, pero yo lo creo a través de la fe, que esa sangre, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ahora a mí me limpia de todo pecado. Y todo aquel que recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Esta es otra promesa que la Biblia nos habla acerca de todos aquellos que hemos recibido y que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero del Hijo de Dios, que Él va a venir y va a venir a levantar a su iglesia. Él ha prometido que cuando Él venga, aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús van a resucitar del polvo de la tierra. Aún los de los mares, aquellos que se han perdido y se ahogaron y nunca los encontraron, ellos van a resucitar primero, dice, y nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él, Dios, para recibir a Jesús en las nubes. Yo creo esa palabra. Eso es fe. Eso es creerle a Dios, a lo que la palabra de Dios. Pero sabe que esto solamente lo creen los cristianos. No aquellos que son inconversos, no aquellos que no creen a esta palabra. Y eso no es porque yo lo diga, sino porque la palabra misma lo dice. Porque aquellas personas que nosotros les testificamos y les decimos que la palabra de Dios dice que Cristo pronto va a venir a levantarnos, para ellos esto es locura, ellos no lo creen, pero la palabra de Dios ya lo ha dicho en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, oiga bien, a los que se pierden. O sea que para aquellos que no creen a esta palabra, que no creen al Evangelio, para ellos esta es locura que usted le diga que un día usted va a desaparecer de esta tierra porque Jesús lo va a levantar, lo va a arrebatar de esta tierra.
porque dice que para ellos es locura. Pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Para nosotros no es locura, para nosotros es una bendición, es una realidad. Pero todo esto, déjeme decirle, se cree únicamente a través de la fe. A través de la fe. Por eso es que dije que fe es creerle a Dios. Es creer lo que la Biblia dice. Es creer lo que la palabra de Dios, en la palabra de Dios está escrito. Porque una persona que no cree, no tiene fe y por lo tanto no está agradando a Dios, dice la Biblia. Pero veamos lo que dice, mire, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, oiga bien, dice que es necesario, dice que si no tenemos fe, dice que no podemos agradar a Dios. Porque es necesario, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el hombre pueda tener fe. Ahora, fe no es una religión. Fe no es una religión, sino que la fe es un estilo de vida. ¿Cómo así? ¿Sabe que la fe tiene que ser un estilo de vida? Porque la fe no es que pasa de moda como algunos, ¿verdad? Dicen, bueno, esto ya no está de moda, esto no lo vamos a hacer. No, por eso le digo que es un estilo de vida, porque una moda es algo que por un tiempo, ¿verdad? La gente lo utiliza o lo hace, después ya dejan de hacerlo porque ya pasó de moda, ya esta ropa ya no pasó de moda, la voy a cambiar. Pero sin embargo, la fe es un estilo de vida continuo, día a día, que nosotros tenemos que caminar, porque saben que muchos cristianos llevamos ya muchos kilómetros en la vida cristiana. Llevamos mucho tiempo caminando en el Evangelio. Porque dice la Biblia que el que persevere hasta el final, ¿cuándo es hasta el final? Sea cuando Cristo venga o sea cuando Dios nos llame a su presencia, cuando ya no estemos en este cuerpo. Entonces, por eso es que es un estilo de vida, es un caminar diario mientras estemos en esta tierra. No es por un año, ni dos, ni tres, sino que es hasta donde Dios nos dé la existencia en este mundo. Es que vamos a tener esa fe, ese estilo de vida, ese caminar por este mundo creyéndole a Dios. Cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama a caminar con él. Dios lo llama a que deje todo atrás y pueda seguirle a él. Que le siga a donde él lo quiere llevar. Y eso es lo que muchos cristianos hemos dejado. Por eso nuestra fe está depositada en Dios. Nuestra confianza, esa fe, no es en las circunstancias, sino en lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es una fe verdadera que se aferra a lo que Dios crea, a lo que Dios ha dicho en su palabra. Abraham le creyó a Dios. No le importó dejar todo por creerle a Dios. Por eso es que la fe es accionar también. La fe es acción que nosotros tenemos que accionar, porque hay muchas personas que dicen tener fe, pero no la demuestran. Acuérdense que la fe, dice la palabra, sin obra es muerta. Dios, cuando llama a Abraham, Dios se presentó y se le presentó una vez, y Abraham no desaprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando, porque déjeme decirle, hermano y hermana,
que Dios muchas veces nos da la oportunidad a nosotros, y hay muchas personas que Dios le ha dado una oportunidad y no la han aprovechado cuando Dios los está llamando. Probablemente Dios te ha llamado a ti a hacer algo y quizás no has aprovechado esa oportunidad. Aquellos que no han conocido a Jesús, aquellos que Dios les está dando no solo una, no solo dos, ni tres, les está dando muchas oportunidades, o les ha dado muchas oportunidades para que usted se arrepienta y se vuelva a Jesús, pero usted una y otra vez ha rechazado el llamado de Dios. Abraham, cuando Dios lo llama, él accionó. Dios le dio la oportunidad y él no la desaprovechó. Él escuchó la voz de Dios. Imagínense si Abraham no hubiera accionado. Abraham se hubiera podido haber quedado ahí cuando Dios lo llama. Y le hubiera dicho como muchos, ¿verdad? Hay después. Le hubiera dicho como muchos, hay en otra oportunidad. Le hubiera dicho como muchos, todavía no estoy preparado. Le hubiera dicho, ¿verdad? Espérame tantito. No. Abraham accionó, dice que él accionó, porque la fe es acción. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que accionar en el momento que Dios nos hace el llamado. Porque Dios va, hermanos, a esperar que nosotros respondamos en fe. Mire, le digo que fe es acción, porque en el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Abraham. Algo que podemos nosotros aprender también es que para que accionemos nuestra fe no hay edad. Miren la edad que tenía Abraham. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. No estaba bien joven Abraham. Porque para que nosotros accionemos nuestra fe, hermanos, no importa la edad. Nosotros vemos a lo largo de la Escritura que hay muchos hombres que cuando Dios los llamó, ellos respondieron al llamado de Dios, y no importó la edad que tuvieron, Dios los usó para honra de su nombre. Por eso es que tenemos que accionar la fe. No importa la edad que tengamos, nosotros tenemos que accionar cuando Dios nos llama. Abraham accionó cuando Dios lo llamó. Por eso es que uno de los enemigos de la fe es dejar las cosas para después. Por eso es que cuando tenemos la oportunidad, es que tenemos que accionar, cuando Dios nos está dando la oportunidad. Hay muchas personas que Dios les está llamando en esta tarde. Dios les está haciendo el llamado. Dios está tocando la puerta de su corazón. Quizás a usted, hermano o hermana, Dios lo ha llamado a hacer algunas cosas y usted no la ha hecho. Usted está esperando, pero Dios le está llamando. Dios quiere que accionemos nuestra fe, porque fe es acción. Santiago dice en el capítulo 2, versículo 17: así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabe qué fe no es tanto lo que creo, sino lo que hago con lo que creo? O sea, ¿qué es lo que está haciendo usted con lo que cree? Hoy en día tenemos que dar testimonio como cristianos de nuestra fe. Pero tenemos que aprovechar
para accionar nuestra fe, para poder hablarle a aquel que no conoce de Cristo, para poder hablarle a aquellos que están pasando por momentos difíciles, poder ayudarlos, poder darle esta palabra de parte de Dios, que se refugien en Dios, que busquen a Dios, que se vuelvan a Dios, porque es tiempo que el hombre pueda volverse a Dios. Por eso es que le digo que fe no es tanto lo que yo creo, sino lo que hago con lo que creo. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, dice la palabra. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, pero lo que podemos ver nosotros en la palabra de Dios, hermano, que Dios es un Dios positivo, nunca es un Dios negativo. Creámosle a Dios, crea a Dios, haga lo que Dios le pida, porque así como Abraham, yo sé que no era fácil lo que Abraham tenía que hacer, tenía que dejar todo atrás para poder seguirle al Señor. Así el Señor mismo nos está llamando a nosotros, que dejemos todo para poder seguirle a Él, porque muchos profesan tener fe, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. No accionan. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida que Dios nos está llamando a dejar. Así como Abraham le dijo, deja a tu tierra, a tu parentela, deja a tus padres y ve al lugar que yo te mostraré. Hacia muchos quizás el Señor nos ha llamado a que dejemos algunas cosas que nos están estorbando y no las dejamos. Pero Dios nos está llamando en esta tarde y nos está diciendo, deja todo y ve al lugar que yo te mostraré. La fe, hermanos, cree aún hasta lo imposible. Porque mire, yo sé que hay momentos difíciles en los cuales nosotros creemos que Dios no va a poder obrar. Y no tanto porque no creamos que Dios puede hacerlo, sino que muchas veces nosotros ponemos más la mirada en el problema, en la dificultad que es grande o es difícil, que en el Dios todopoderoso al cual nosotros servimos. Porque mire, fe realmente es como cuando Pedro ve a Jesús que iba caminando por el agua. Yo sé que muchos se enfocan más cuando hablan de Pedro, cuando caminó por el agua, en la incredulidad de él, ¿verdad? Que se hundió. Pero no, hermano. Lo que Pedro hizo fue algo que yo no sé si yo me atrevería a decirle a Jesús, mira, Señor, manda que yo camine por el agua. Es más, en la Biblia, ¿verdad?, se nos muestra que de todos los discípulos de Jesús, el único que caminó por el agua fue Pedro. Se atrevió a creerle a Dios. Pero fe es esa, cuando Pedro le dijo, miren el accionar de Pedro, porque la fe es acción. Como Pedro, cuando le dijo al Señor, Señor, si tú eres, manda que yo camine también por el agua. Y el Señor le dijo, ven. Entonces Pedro accionó su fe. ¿De qué manera? Se salió de la barca y comenzó a caminar por el agua, dice. Eso es fe. Ahora, lo que daña nuestra fe es lo que le pasó a Pedro después de que caminó. Cuando vio la tempestad, entonces comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, cuando nosotros ponemos la mirada en las circunstancias. Entonces es que comenzamos a hundirnos. Pero qué maravilloso es que el Señor siempre está ahí para escuchar nuestro clamor. En esos momentos que nos estamos hundiendo, cuando hay desesperación, cuando hay, hermano, hay dolor, siempre el Señor está ahí, como cuando Pedro clamó y le dijo, sálvame, Señor. Y el Señor dice que extendió su mano y tomó a Pedro, hermano, y lo levantó. Entonces, pongamos, hermano, a accionar nuestra fe. Si usted está pasando por momentos difíciles en este momento, entonces deposite su confianza en el Señor, aférrese a Él, que Él lo va a ayudar a
adelante, lo va a sacar de allí donde se está hundiendo, le va a quitar ese dolor, le va a ayudar en ese momento difícil que está atravesando, no importa cuál sea. Aferre su fe al Señor, que Él lo va a sacar adelante. Por eso es que fe es creer en lo imposible. ¿Sabe que Abraham, la Biblia dice que eran unos ancianos, 75 años, no habían podido procrear hijos en su juventud? Pero Dios le hace una promesa y Abraham le cree a Dios. Por eso le digo que fe es creer en lo imposible. Aquí podemos ver nosotros qué clase de fe tenemos nosotros. Si nosotros hemos accionado nuestra fe, si nosotros le creemos a Dios en lo imposible, ¿cuántas veces usted le ha creído a Dios en lo imposible? ¿O será que le va a creer a Dios allí en eso imposible que usted está atravesando en este momento? Abraham le creyó a Dios. En Génesis 17:15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Ya tenía 100 años Abraham cuando recibe la promesa. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. No estaban tan jóvenes. De 100 y de 90. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mire qué maravilloso es poder tener esa fe que aún en lo imposible podemos creerle a Dios, así como Abraham, que le creyó a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice que, hermano, Abraham creyó en esperanza sobre esperanza. Dice que aún no se aferró al ver a su propio, hermano, no se debilitó al ver a su propio cuerpo. Dice que estaba ya como muerto, dice la palabra. Aún le creyó a Dios, dice, hermano, y miren lo que pasó cuando nosotros le creemos a lo imposible a Dios. Dios se glorifica, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, dice su palabra. Por eso es que tenemos que creer a Dios, aunque las cosas se vean adversas, aunque todo sea en contra de nosotros. Por eso dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, porque fe no es aquello que nosotros vemos, sino lo que no vemos. Eso es fe. Porque los milagros son hechos sobrenaturales. En Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, como está escrito, le dijo Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mire lo que sigue diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo aquí. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, que era casi de 100 años. Tampoco se debilitó al ver la esterilidad de su esposa, sino que él le creyó a Dios, porque fe es creerle a Dios aún en lo imposible. Amén. Esa clase de fe que debemos de tener todo cristiano, porque nada es imposible para Dios. Creámosle a Dios. Yo sé que muchas veces no todo lo que le pedimos a Dios se nos concede, porque de algo que tenemos que estar conscientes también, que al final Dios va a hacer su voluntad, y la voluntad de Dios es perfecta, y Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. Él sabe cuál es lo mejor, lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que tenemos que estar conscientes, pero tenemos que aferrarnos, tenemos que creerle a Dios, así como Abraham le creó. Pero fe también es entregarlo todo, porque Dios muchas veces nos bendice a nosotros. Bueno, todo el tiempo Dios nos bendice. Dios muestra sus favores y su misericordia. Aún cada mañana dice su palabra que son nuevas las misericordias de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da nuestra familia, Dios nos da todo. Pero tenemos que tener esta fe de Abraham también, porque Abraham le creyó a Dios que Dios le iba a bendecir con un hijo, pero al mismo tiempo vemos que Dios le pide su hijo a Abraham de regreso. Pero aquí la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a dar nosotros a Dios lo que Él nos pide? Porque no todas las veces lo que nosotros queremos es lo que es bueno para nosotros. No todas las veces podemos pensar nosotros de que lo que nosotros le pedimos a Dios es lo que nos conviene a nosotros. Por eso es que si Dios nos pide algo, por fe tenemos que creerlo, que eso es lo mejor, lo que Dios nos está pidiendo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 1, nos dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y mire que era una prueba nada más. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Dice. Mire la respuesta de Abraham. Si nos fijamos, Abraham no se puso a cuestionar a Dios cuando Dios le pide a su hijo. Tampoco se puso a rogarle a él y a decirle, Señor, pero mira, pero ¿por qué si es mi único hijo? Es mi heredero. No, Abraham le creyó a Dios. Él estaba dispuesto a entregarle lo único que tenía, que era su único hijo. Estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de él, porque yo me imagino que en su adentro quizás Abraham, hermanos, él no quería entregarle a su hijo, pero
pero él se entregó en fe, le creyó a Dios, porque Dios le había dicho que él lo iba a ser padre de multitudes. Dios le dijo que le iba a dar a su hijo, a su primogénito, que era Isaac, y Dios se lo da, pero ahora le dice, dámelo de nuevo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a entregarle a Dios? Porque fe es entregarle todo a Dios. Abraham, esto era una prueba para él. Yo sé que muchos quizás están pasando por pruebas difíciles, pero ahí es donde Dios espera ver qué clase de fe es la que tenemos nosotros. Si realmente le vamos a servir a Él por lo que Él es o por lo que Él nos da. Si realmente le vamos a servir a Él porque Él es nuestro Dios. Porque esa fe es la que tenemos que tener. No una fe que la circunstancia nos mueva. No una fe donde si todas las cosas van bien, entonces sí voy a alabar a Dios, sí voy a servir a Dios. No, tenemos que servir a Dios en todo. Abraham estuvo dispuesto a entregarle todo a Dios, porque al final de cuentas todo le pertenece a Dios. Amén. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Todo este mundo le pertenece a Dios, porque Dios lo ha creado. De Dios es el cielo, hermano, y la tierra. De Dios es todo lo que hay sobre la faz de este mundo. Todo le pertenece a Dios. Abraham tuvo dispuesto a entregarle a su hijo a Dios. Y se lo entregó. Pero vemos qué maravilloso. Es que aún cuando Abraham iba, hermanos, yo me imagino en su adentro Abraham cómo se puso cuando su hijo Isaac le dijo: Padre, aquí llevamos el fuego, llevamos la leña para el sacrificio, y el cordero, ¿dónde está? Su hijo no veía, y Abraham le dice: Dios proveerá. Y vemos que estaba a punto de sacrificarlo todo Abraham, a su propio hijo, cuando el Señor le habla y le dice: detente. Porque Dios estaba viendo la fe de Abraham, que le creía a Dios, que verdaderamente estaba dispuesto a obedecer a Dios. Pero vemos cómo accionó. Porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando el accionar. Dios está esperando que nosotros accionemos, que nos movamos, que nos levantemos en fe. Estamos aquí en esta tarde porque le creemos a Dios, porque nos mueve la fe, porque la fe es acción, accionar, lo que hacemos para Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe? Como cristianos que somos en este mundo, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe hoy en día como cristianos en este mundo? Le vamos a creer a Dios, vamos a accionar en nuestra fe. Es tiempo, creo yo, que podamos como iglesia accionar nuestra fe, que podamos creerle a Dios en todas las circunstancias. Hoy más que nunca aferrémonos a nuestra fe, que podamos en el caminar de este mundo mostrar verdaderamente esa fe que le cree a Dios aún el imposible, esa fe que le cree a Dios y que le está dispuesto a entregarle todo, esa fe que está dispuesto a accionar, está dispuesto a creerle a Dios, que está dispuesto a creerle a su palabra. Y aquellos que todavía no han conocido al Señor, o aquellos que se han alejado de sus caminos, aquellos que Dios les está llamando una y otra vez, así como Dios llamó a Abraham, Dios te está dando otra oportunidad, porque una y otra vez Dios te ha llamado. Una y otra vez Dios ha tocado la puerta de tu corazón para que se la abras a Él. Una y otra vez Dios te está llamando, y te está llamando en esta tarde para que tú puedas entregarle su corazón a Jesús. No sabemos si va a haber otra oportunidad, pero hoy Dios te está dando esta oportunidad para que puedas arrepentirte. Dios te está dando esta oportunidad para que le abras su corazón a Jesús. Y usted, mi hermano, y usted, mi hermana, que quizás no ha activado su fe, que dice:
yo tengo fe, pero su fe no la acciona. Quizás es un hermano que dice que tiene fe, pero es pasivo, nunca hace nada para Dios, nunca demuestra verdaderamente su fe, la fe que tiene para Dios. Yo le digo en esta tarde, hoy es el tiempo para que usted pueda accionar, hoy es el tiempo para que usted pueda levantarse en fe y que desde ahora en adelante usted no sea el mismo, usted no sea la misma, que pueda haber ese cambio, así como Abraham lo hizo, que dejó todo por servir a Dios. Así Dios está llamando en esta tarde que dejemos todo para poder servirle a Él. Si usted quisiera entregarle su corazón a Jesús en esta tarde, yo le invito que usted haga una oración en esta hora. Si usted está débil en su fe, gloria a Jesús. Si usted está débil en su fe, yo le invito en esta tarde que usted pueda accionar, que usted pueda decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Que usted pueda decirle al Señor, Señor, te entrego mi corazón. Yo quiero tener esa fe así como esa fe de Abraham. Yo ya no quiero vivir una vida vacía, una vida sin accionar, una vida. Yo quiero tener esa fe de Abraham, esa fe que te pueda creer en lo imposible, esa fe que te pueda creer a lo que tu palabra dice. Si usted quiere hacerlo en esta tarde, órele al Señor ahí donde se encuentre. Dígale, Señor, yo quiero tener esa fe como la de Abraham. Yo quiero orar en esta tarde por aquellos que quieren entregarle su corazón a Jesús. Si usted quiere hacerlo, repite esta oración conmigo. Padre, en esta tarde he escuchado tu palabra y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias porque tú eres quien me está dando una nueva oportunidad para que yo pueda, Señor, abrir mi corazón y poder entregártelo a ti. Padre, te pido que te glorifiques de una manera especial en mi vida. Te abro mi corazón, Señor, y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Padre, te pido que me ayudes a poder tener esa fe de Abraham. Perdona, Señor, todos mis pecados. Me arrepiento y te abro mi corazón y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Padre, mira esas vidas que te están entregando su vida de ti en esta tarde. Te pido, Señor, que les bendiga de una manera especial. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando. Que tu Espíritu Santo sea ministrando sus vidas, ayudándole, dándole la fuerza para que puedan seguir adelante. Mira aquellos hermanos que están débiles en su fe. Te pido que aumente su fe, Señor, que les dé las fuerzas que necesitan para poder seguir adelante. Aumenta su fe, Señor, así como esta fe de Abraham. Que ellos puedan levantarse, que puedan creerte, Señor, aún en lo imposible, allí donde se encuentran, Señor. Aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están pasando por problemas. Te pido, Señor, que obres de una manera especial. Resuelve, Señor, todo problema, todas dificultades. Aquellos que están, Señor, sufriendo. Padre, te pido que llegues ahí, que consueles esos corazones, que ministres, Señor, esas vidas, que los llenes, Padre, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, y que puedas, Señor, confortar su alma. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta tarde y te damos gracias. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias por permitirnos, Señor, este día el poder alabarte, el poder, Señor, exaltar tu nombre y poder escuchar, Señor, tu palabra. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que esta palabra, Señor, pueda hacer la obra en cada corazón, Señor, en cada vida que en esta tarde esté escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Así despídenos con tu paz, despídenos con tu bendición.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bendito el Señor. Damos gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Adelante. Damos gracias al Señor por la bendición que nos ha dado en esta tarde de poder estar en su casa. Te bendecimos. Damos la gloria al Señor y sigamos adelante. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en fe. Hoy más que nunca necesitamos buscar del Señor. Así que, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria al Señor.